Buenos días, me voy a presentar. Mi nombre es Pedro Sosa y soy licenciado en producción de imágenes y en este cuatrimestre me van a tener como profesor de la cátedra de introducción a la resonancia magnética. Y ahora les voy a hacer una breve descripción de la asignatura, de los objetivos y de los ejes temáticos. Bueno, acá les muestro la descripción de la asignatura. Esta asignatura se dicta en el tercer año de la carrera técnico superior en diagnóstico por imágenes y tiene como finalidad los conocimientos necesarios acerca del empleo de campos magnéticos y radiación no ionizante, o sea, ondas de radiofrecuencia del espectro electromagnético, utilizados en la salud con fines diagnósticos. Y por esta razón, el alumno debe tener los conocimientos teórico-prácticos que sean necesarios para el manejo de la técnica en resonancia magnética. Dentro de esta asignatura se estudiará además la aparatología, los principios físicos que rigen la formación de la imagen. Bueno, y ahora vamos a mencionar cuáles son los objetivos. En principio, adquirir conocimientos elementales sobre la interacción de la materia con los campos magnéticos y las ondas de radiofrecuencia. Estimular el interés del alumno para conocer los principios físicos fundamentales que se aplican en resonancia magnética. Interpretar los principios físicos que rigen la formación de la imagen y la calidad de la misma en los sistemas de resonancia magnética. Conocer los principales componentes del método para manejarlos con idoneidad en el campo laboral, adquirir habilidad para desarrollar los distintos protocolos. Y ahora les voy a mostrar los principales ejes temáticos y que a su vez cada uno tiene subtemas que vamos a ir desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Vamos a comenzar con la historia, evolución de la resonancia magnética, los principios físicos, calidad de la imagen, artefactos que degradan la imagen y que nosotros tenemos que tratar de evitarlos. Después vamos a ver el proceso de la resonancia magnética, que sería la excitación, relajación y detección de la señal de los protones de los átomos de hidrógeno. También vamos a estudiar los tipos de equipos, por ejemplo, el diseño cerrado, abierto, imanes, su clasificación, la sala de resonancia. Vamos a estudiar la potenciación de las imágenes en T2, T1, densidad protónica, sus características, comparación entre estas secuencias. También veremos sistemas de gradiente, que son variación en el campo magnético en los tres ejes, sería el X, Y y Z, que tienen relación con los planos coronal, sagital y axial cuando se forman las imágenes. Estudiaremos bobinas o antenas, que son los que toman la señal para formar la imagen. Después protocolos de las diferentes anatomías y la bioseguridad, que es muy importante en resonancia magnética. Y acá les dejo algunas bibliografías que se encuentran en la biblioteca de la Cruz Roja, por ejemplo, Manual para técnicos radiólogos, imagen radiológica, que son principios físicos, y también resonancia magnética con respecto a los parámetros y posiciones, esos serían los protocolos. Y otro que es IRM, que es hecha fácil, digamos, que es de un laboratorio Shedding, que se lo puede bajar en PDF. Vamos a hacer una pequeña referencia de la historia de la resonancia magnética. En principio, entonces, un físico, Isaac Rabi, fue el que hacía experimentos con moléculas de cloruro de litio en distintos campos magnéticos para ver cómo se comportaban las moléculas. Años después vinieron Bloch y Purcell, que fueron los que detectaron resonancia en la materia. Hacían incidir una onda de radiofrecuencia en la materia que depositaba una energía y que después esa energía era devuelta en forma de ondas también y se tomaba la señal. Después vino Lutherburg, que gracias a él se pudieron formar las imágenes médicas
porque diseñó las bobinas de gradientes, que son las que hoy tenemos, en el eje X, Y y Z. Y después Manfield, que fue el que diseñó las secuencias mucho más rápidas de las que había. Bueno, ahora vamos a ver los principios físicos de la resonancia. El origen de la señal está dado por los protones de los átomos de hidrógeno. Y los hidrógenos se encuentran en las moléculas de agua, y el 70 o 80% de la masa corporal hay moléculas de agua. Por ejemplo, acá en este gráfico pueden ver que la distribución en porcentajes de las moléculas de agua, por ejemplo en el cerebro 85%, en los pulmones un 30%, es poco, en el hígado 73%, en la piel un 71%, en los huesos 22%, también es poco, sobre todo en la cortical, en los dientes un 10%, el corazón tiene 77% de moléculas de agua, los riñones 80%, músculos 73% y la sangre un 79% de moléculas de agua. Bueno, con esto les quiero mostrar que prácticamente toda la anatomía del cuerpo tiene moléculas de agua, excepto en algunas regiones, como por ejemplo los pulmones, que es poco el porcentaje, 30%, en los huesos, en la cortical, es poco también el porcentaje que tiene, y en los dientes. Esto significa que este método no va a ser el ideal, por ejemplo, para estudiar ambos campos pulmonares o para estudiar la cortical de los huesos o dientes. También vamos a aprender sobre la calidad de la imagen, cuando una imagen, por ejemplo, es ruidosa y cuando tiene buena resolución. En este caso, la imagen de la izquierda tiene una baja señal y un alto ruido, y la imagen de la derecha presenta mejor señal y porque el ruido es más bajo. Y esto tiene que ver a veces con las elecciones que hacemos de las antenas. Siempre que la antena o la bobina esté lo más cerca posible de la anatomía, vamos a tener una mejor señal. Y ahora les voy a demostrar en qué consiste la resolución, que es la capacidad para demostrar en la imagen estructuras anatómicas de pequeño tamaño que tienen relación con el grosor de corte, con el campo de visión, con la matriz de la imagen, entre otros, por ejemplo. Acá les voy a mostrar que el contraste depende de varios parámetros, que depende de la relajación de los tejidos, por ejemplo. Según sea un T1, un T2, una densidad protónica, podemos obtener distintas secuencias con distintos tonos de grises, distintos contrastes, como la que estamos visualizando acá. 3 imágenes del cerebro, por ejemplo, en distintos contrastes, en T1, en T2, en densidad protónica. También influyen los parámetros que va a aplicar el operador, como los tiempos de repetición, tiempo de eco. Eso tiene que ver con las secuencias, se pueden modificar también, hacer que resalte más un contraste que otro. Y también la utilización del medio de contraste. ¿Para qué? Para mejorar la señal, sobre todo en los tejidos patológicos. Ahora bien, vamos a ver qué son los artefactos, qué son las imágenes degradadas, generalmente por elementos metálicos en la zona. Por ejemplo, a mayor intensidad del campo magnético del equipo, mayor es el artefacto que se va a producir. Estos artefactos son más marcados en algunas secuencias, por ejemplo, que en otras. Eso tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las que van a ser más sensibles. También tenemos que evitar, por ejemplo, que el paciente tenga elementos metálicos o maquillaje, sacar todo lo que sea como cadenita, aros, prótesis dental, por ejemplo, de la zona que vamos a estudiar, ¿no? También en presencia de material quirúrgico, bueno, ahí hay que utilizar una secuencia que sean menos sensibles a las inhomogeneidades del campo, que son los que producen el elemento metal, ¿no? Bueno, este es otro eje temático, y acá vamos a ver el proceso de la resonancia magnética. Eso significa que tiene varios pasos para formarse la imagen. Por ejemplo, se coloca al paciente dentro del imán, el paciente va a estar dentro del túnel, del gantry, ¿sí? Se le va a enviar un pulso de radiofrecuencia
que es una energía, digamos, a la zona de estudio. Ese pulso que se envía se interrumpe y esa energía que se entregó previamente ahora va a ser devuelta por el organismo y vamos a utilizar una antena que vamos a colocar en la zona de la anatomía que vamos a estudiar y eso va a tomar la señal que está viniendo del paciente, que la vamos a utilizar para reconstruir la imagen, ¿sí? La imagen va a ir la señal va a ir a un ordenador y el ordenador va a reconstruir la imagen transformando la señal analógica en digital. Bueno, acá podemos ver en estos gráficos lo que decíamos hoy del proceso de la resonancia magnética. Acá tenemos el primer gráfico donde se encuentra el paciente dentro del imán. Este es el magneto, ¿no? Ahí donde dice encendido y hay unas ondas, es porque se refiere a que está entregando una onda de radiofrecuencia a la anatomía que vamos a estudiar. Después de unos milisegundos, esa onda de radiofrecuencia se va a apagar y la energía que había sido transmitida a la anatomía del paciente ahora va a ser devuelta en forma de ondas también. Y para tomar esa señal necesitamos poner una antena en la zona de la anatomía que estamos estudiando y esa antena lo que va a hacer es leer la señal y mandarla al ordenador, como le decía, ¿no? Que va a ser el encargado de transformar esa señal analógica en digital, que es la imagen que estamos viendo abajo, a la derecha, en un plano axial del abdomen, por ejemplo, ahí donde se ve en una secuencia T2 el hígado, el bazo, un riñón izquierdo, pero para que tengan una idea de cómo es la imagen, diferentes tipos de contraste que presenta. Y esta secuencia es T2. Hay otras secuencias también que son el T1 y la densidad protónica, por ejemplo, que son las secuencias básicas que vamos a estudiar. Ahora en este eje temático vamos a ver imanes, equipos utilizados, sala de resonancia magnética. Ahora los equipos de resonancia magnética se clasifican por sus imanes. Hay, por ejemplo, imanes permanentes, resistivos y superconductivos. Los imanes permanentes consisten en una gran pieza de material ferromagnético. No utilizan una energía para funcionar. Son hechos de una aleación por el hombre en forma artificial y generalmente son de campo bajo, ¿sí? Lo que sí que son muy pesados, pesan alrededor de unas 15 toneladas, pero son económicos porque no consumen energía. Después tenemos los magnetos que tienen un imán resistivo, que están formados por una bobina atravesada por una corriente eléctrica. Entonces en esto sí estamos en presencia de un electroimán, que generan un campo magnético también relativamente bajo, y lo que sí que generan mucha temperatura y también consumen mucha energía. Generalmente ahora se están fabricando poco estos tipos de imanes porque están quedando en desuso. Prácticamente en el mercado ya lo que hay son todos superconductivos. Ahora estos superconductivos también son electroimanes, generan campos magnéticos intensos y no necesitan una electricidad permanente. Si bien son electroimanes, no necesitan una electricidad permanente, porque tienen un circuito cerrado, el cual está refrigerado por helio, a una temperatura de menos 273 grados centígrados bajo cero, y por eso se pierde la resistencia y lo hacen que sean superconductivos. Entonces el imán está siempre presente, no depende de la energía eléctrica, ¿sí? O sea, estos son los que están ahora en el mercado y que producen mejor calidad de imagen. Acá en este slide podemos ver diseño de los resonadores. Hay diseño abierto y diseño cerrado. Por lo general, los de diseño abierto
son de campo bajo, 0,2 Tesla, que es la potencia del equipo, 0,2 a 0,3 Tesla. Y el de abajo, campo cerrado, se van de 1 Tesla a 3 Tesla. Ahora bien, generalmente en los diseños abiertos se pueden hacer todo lo que sean articulaciones, y para lo que sirve, para lo más importante, es para hacer los pacientes que son claustrofóbicos y también los pacientes que son obesos, porque en el diseño cerrado los pacientes que son claustrofóbicos no soportan estar ahí adentro. Es un túnel el cual tiene una longitud de 1,5 metros y el diámetro es de 70, 80 centímetros. Ahora, mientras que en el otro, en el abierto, es amplio hacia los laterales, como verán, 1,5 metros, 2, y hacia arriba, antero-posterior, tiene unos 30, 40 centímetros. Y entonces da menos sensación de claustrofobia. Mientras que el cerrado, al ser circular y un túnel, entonces el paciente que sufre de la claustrofobia se desespera y no aguanta, no se puede hacer el estudio. Entonces, por lo general, es utilizado el abierto para hacer todo lo que sean articulaciones y pacientes que son obesos y que sufren de claustrofobia. Y en los equipos cerrados es para hacer todo lo que sea sistema nervioso central y abdomen, pelvis, porque tiene una mejor resolución también. Al ser un campo alto, cuando más alto es el campo, mejor es la calidad de la imagen. Bueno, ahora vamos a ver la sala de resonancia. Esta tiene un blindaje o jaula de Faraday, porque la sala del magneto tiene que estar aislada del exterior por este recubrimiento, que suele ser de cobre o aluminio. Y a este recubrimiento que tienen las paredes, el techo, el piso, la puerta, la ventana, a ese recubrimiento se lo llama jaula de Faraday. Y esto va a evitar interferencias de radiofrecuencias externas que afectan al funcionamiento, digamos, y a la calidad de las imágenes. Por ejemplo, si tuviéramos una antena de remise cerca, podría influir, si no tuviera la jaula de Faraday, en las ondas de radiofrecuencia que trabaja el equipo, y eso alteraría la calidad de las imágenes. O también una estación de radio también podría hacer interferencias. Por eso hay que aislarla a la sala por medio de esta jaula de Faraday. Bueno, este es otro eje temático en el cual vamos a ver la potenciación de la imagen, que serían el T2, el T1 y la densidad protónica. Estos son parámetros técnicos para potenciar la imagen, porque al elegir la secuencia de pulsos, el técnico puede influir en el resultado final de la señal de un tejido, haciendo que ciertos parámetros se destaquen más que otros. Entonces, esto sería algo parecido a lo que utilizamos en radiología. Los parámetros técnicos que utilizamos son kilovolt, miliamper y tiempo, y con eso sacamos una radiografía. Bueno, en resonancia, los parámetros técnicos que tenemos son tiempo de repetición y tiempo de eco, y de acuerdo a los tiempos que utilizamos, vamos a destacar más, que resalte más una secuencia que la otra, que esté potenciada más en una secuencia que otra. Y eso tiene que ver con los contrastes. Por ejemplo, acá en la imagen de cerebro de la izquierda, ustedes van a ver que dice DP es una densidad protónica, pero los contrastes nosotros los llamamos isointensos, son muy parecidos unos a otros. Se ve la sustancia gris, la sustancia blanca y el líquido, todo muy parecido. En cambio, en la del medio, que es un T2, ahí ustedes pueden observar que hay diferencia de contrastes. Después lo vamos a ver entre el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que está blanco, y la sustancia blanca que está gris oscura, o la sustancia gris que está un poquito más clarita. Bueno, esos son los diferentes contrastes en este T2. Y en el T1 va a ser lo contrario al T2, entonces el líquido lo vamos a ver oscuro, digamos, hipointenso, y a lo que sería la sustancia blanca la vemos más clara, hiperintensa, ¿sí?
Bueno, continuando con los parámetros técnicos que ya mencionamos, acá vamos a ver la potenciación de la imagen en T2, T1 y densidad protónica. Si ustedes se fijan acá en el gráfico, vamos a ver lo que dice TE corto, eso es tiempo de eco corto. Y arriba TR, tiempo de repetición corto. Esos son los parámetros. Y está la imagen, digamos, que corresponde a cada secuencia. Eso tiene que ver con los tiempos de relajación de los tejidos. Por ejemplo, si nosotros ponemos un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto, que son los parámetros técnicos, lo que voy a obtener es un T1. Y si nosotros ponemos un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, lo que vamos a obtener es una densidad protónica, una imagen potenciada de densidad protónica. Y si nosotros ponemos un tiempo de repetición largo, ¿sí?, y un tiempo de eco largo, lo que vamos a obtener es una imagen potenciada en T2. En este eje temático vamos a ver sistemas de gradientes. ¿Qué son los gradientes? Están provocados por unas bobinas que están dentro del túnel, unas bobinas que están enfrentadas antero-posterior, de lateral a lateral, digamos, y en forma de círculo. Eso está dentro del magneto. Esas bobinas son las que generan un campo magnético variable de baja intensidad que se agrega al campo magnético principal, digamos, así como está mostrando acá en la figura. Varía desde la cabeza hasta los pies el campo magnético. Y eso nos va a servir para saber de dónde está viniendo la señal del paciente, del estudio que estamos haciendo. Y así poder codificarla para formar la imagen. Y también, gracias a los gradientes de campo, se pueden superponer en cualquier dirección. Entonces, es posible definir no solo planos axiales, sino también planos coronales y sagitales. Y la gran ventaja que tiene esto es que no vamos a mover al paciente de su posición. Bueno, acá tenemos unas imágenes del cerebro en distintos planos que se visualizan gracias a los gradientes de campo magnético, que son 3 los planos donde se ubican los gradientes. En el eje X, que es horizontal, en el eje Y, que sería vertical, y el eje Z, que es el eje del magneto, longitudinal al equipo. Bueno, gracias a estos gradientes de campo, entonces, nosotros podemos obtener imágenes en 3 planos, ¿sí? Bueno, otro eje temático, donde vamos a ver bobinas y antenas. Ahora, la señal recogida de resonancia magnética es muy débil, ¿eh? Por lo tanto, la elección de la antena adecuada va a ser fundamental para formar las imágenes. Ahora, en la práctica clínica, lo que va a determinar la elección de una antena va a ser la zona de la anatomía que quiero estudiar. O sea, yo tengo que utilizar la antena que sea más pequeña, pero que entre en la anatomía que quiero estudiar, porque ahí voy a tener mejor señal. Y existen varias bobinas diseñadas para distintas anatomías del cuerpo. Por ejemplo, acá ven una en donde está abajo la paciente, se ve una antena, digamos, de cabeza, ¿sí?, que es para hacer estudio de cerebro. Y en el paciente que está arriba, estamos viendo que están haciendo un estudio de codo, ¿sí? Tienes dos bobinas que son de superficie, que se ponen sobre la anatomía que vamos a estudiar. Acá tenemos una bobina o antena, en este caso de rodilla, que va a tomar la señal que está emitiendo el paciente para formar la imagen. Esa señal la transmiten los protones de los átomos de hidrógeno que se relajan y ahí emiten una señal y eso va a dar lugar a la construcción de una imagen de resonancia magnética. Ahora otro eje temático donde vamos a ver los protocolos. Este sería un modelo de protocolos. Cada anatomía del cuerpo humano tiene su protocolo. Por ejemplo, de cerebro, de columna dorsal, de columna lumbar, como es en este caso, de la rodilla, del pie,
Cada anatomía va a tener un protocolo, y para eso vamos a utilizar una determinada antena también, para recoger la señal. Bueno, ahora les muestro un modelo de protocolo, que es el que utilizamos en resonancia magnética. En este caso sería un protocolo de columna lumbosacra. Si ustedes pueden ver ahí arriba dice planos, y esos planos que vamos a utilizar son sagital, axial y coronal, en diferentes secuencias, en T2, en T1, hay una que se llama STIR, que eso ya lo vamos a ver después, es para suprimir la grasa, sacar la señal de la grasa. Y la antena que vamos a utilizar, acá tenemos la imagen a la derecha, una antena larga que es para, el paciente se acuesta de arriba, que es para formar las imágenes. Y después el contraste, ¿sí? Se puede utilizar un medio de contraste si es que lo piden, endovenoso. Y eso es según la patología, ¿sí? Pero eso ya viene en el pedido médico, si va a ser con contraste o sin contraste. Si es con contraste, se utiliza el gadolinio y hay que inyectar por vía intravenosa. Bueno, en este protocolo, la preparación del paciente sería informar en qué consiste el estudio al paciente para evitar así artefactos por movimiento. También pedirle que se quite todo elemento metálico antes de empezar el estudio. El posicionamiento del paciente va a ser sobre la camilla, de cúbito dorsal, cabeza primero, centrado en la línea media de la mesa, brazos a ambos lados del cuerpo, colocar un triángulo debajo de las piernas para que el paciente esté más cómodo, y centrado va a ser en las crestas ilíacas, ¿sí? Entonces, cuando uno hace centrado en las crestas ilíacas, le pide al equipo que esa zona de la anatomía vaya al isocentro, al medio del equipo, que es donde vamos a tener nuestra mejor homogeneización del campo magnético y por lo tanto una mejor calidad de imagen. Ahora, bueno, las indicaciones por las cuales nosotros realizamos estos estudios suelen ser por traumatismo, por discopatía degenerativa, por tumores, o por patologías inflamatorias, infecciosas, ¿no? O patologías de la médula. Bueno, ahora en este eje temático vamos a ver la bioseguridad, que es muy importante en resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el campo magnético de un resonador se extiende por fuera del equipo y atrae objetos metálicos, y también influye en aparatos eléctricos como computadoras, monitores, marcapasos, pero lo más peligroso es que influye sobre objetos metálicos que puedan sufrir lo que se llama el efecto misil, y salen literalmente despedidos, volando hacia el centro del magneto. Y si nosotros tenemos nuestro paciente ahí, podríamos dañar a nuestro paciente o también causar daños al equipo. También pacientes que tengan marcapasos está contraindicado, no pueden entrar a la sala, porque el campo magnético podría desprogramar al marcapaso, y si el paciente es marcapaso dependiente, podría llegar a ser un paro. Por eso hay que extremar las medidas de bioseguridad. Bueno, acá en este slide les quiero mostrar dónde está el magneto, el imán, y las líneas de fuerza, digamos, que van a atraer a las cosas que son de metal, digamos, son ferromagnéticas. Tarjetas de crédito, relojes, las tarjetas las borran, los relojes se imantan, no, se paran, no andan más. Cámara de video no se puede, computadoras, por ejemplo, que estén cerca, paciente con marcapaso, obviamente, no pueden estar cerca de la sala, digamos, ingresar a la sala. Así que hay que extremar siempre las medidas de bioseguridad. Bueno, entonces es importante no olvidar que este campo magnético del imán atrae objetos metálicos y que los objetos grandes no podrán sujetarse, como tubo de oxígeno, las camillas, pie de suero o sillas de rueda, como esta que estamos viendo acá en la imagen, que quedó pegada en el túnel, y miren si estaba el paciente ahí adentro, el daño que le podríamos causar. Y también causamos daños al equipo. Así que es muy importante entonces estar siempre extremando las medidas de bioseguridad, como les digo,
Y siempre hay que tener señalización, que es la primera herramienta a tener en cuenta en la seguridad. Como por ejemplo, esta que tenemos acá en la puerta. Siempre tiene que haber en la puerta una señalización para que las personas que vean no ingresen a la sala sin la autorización del técnico. Bueno, espero que la clase les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.